A esta cita vengo con expectativas de pasarla muy bien, de acercarme un poquito más a la Dominic. Tengo una semana bien ajetreada, choqué en la moto, me caí en el bowling. Espero que el día salga todo bien y todo tranquilo. ¿Crees que puede hacer eso? Sí. ¿Vos pensaste que puede eso? Sí. ¿Qué hago si me das eso? ¿Qué quieres? Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo vas, Joche? Mi nombre es Patricio Polanco, instructor de Wakehouse. Le doy la más cordial bienvenida a la hora artificial de More Sport. No va a pasar nada, solamente diversión asegurada. Realmente el hecho de que haya venido con Jochi, que es un hombre deportista, me dio mucha seguridad. Que sí supe que no me iba a pasar nada. Pero realmente yo soy muy jugada y estoy dispuesta a subirme a la ola. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. Adelante, tóquenla, salten. No, está fría. Las mujeres siempre exageran, ¿no? Quiero que conozcan un poco la ola. Vean que toda la superficie acolchada significa que cuando ustedes caigan no les va a pasar absolutamente nada. Cuando me lancé la primera vez, quedé pero así, vuelta loca. Como que ahí le rompí un poquito el miedo. Lo más difícil de esta ola se trata de mantener el equilibrio, controlar todas las fuerzas de tu cuerpo contra el agua. Es una sensación muy rara. La ola se la llevó muy lejos. Dije, acá se reventó. Pero le metió, se siguió tirando, pensé que me iba a abandonar, no lo hizo, me gustó. Me gustó que sea así jugada yo también. En un momento Jochi me dijo, ven, súbete arriba mío y nos tiramos juntos. Dije, ya, bueno. Si ya estoy aquí, ¿por qué no? Cuando una chica es así aperrada, en este caso Dominic, me termina de satisfacer más mi ilusión que tengo por ella, me completa más el amor que siento por ella. Siento que me gusta cada día más porque, nada, me gustan las chicas jugadas, que van a todas, que son partners. Sin nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre desde el cielo hasta aquí y me coste unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir, la quiero morir. ¿Te gustó o no? Sí, me gustó, muy bueno. ¿La última ola cómo estuvo? ¿Me vi bien? Sí. ¿Me vi sólido? Sexy. Sexy. Jochi sexy. Todavía estoy como mareado. Ya. Necesitamos más aire. Ay, qué rico. ¿Vos te saliste antes? Sí, no, es que después de la caída no fue demasiado. Me abandonaste. No fue demasiado mi caída. Fue gracias. Es que vos te elevaste hasta por allá arriba. En serio. No controlaste la tabla. No, se me fue. Necesito cariño. Ah, qué Necesito besos. Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes que yo no decido. Besos y caricias. no. Estoy todo golpeado. Un abrazo nomás, amigo. No, nada, amigo. Amigo con derecho. Nada, ¿con qué derecho? Un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Me quedaría casi viviendo. Gracias. ¡Ay, qué fresco!
¿Ah? Queda mucho. ¿Cómo estuvo la experiencia? Horrible. Horrible. A mí me gustó. Me ahogué. No, ¿cómo? No, sí me gustó. Oye, esa fue la clase, espero que la hayan pasado increíble. Te invito a cambiarse cuando quieran para que no pierdas temperatura. Muchas gracias. Muy bueno, me encantó. Un gusto. Sí, bueno. Un velero lo puedo manejar. ¿Ah? Ay, qué lindo. Uy, mira acá adentro. Me gusta allá adentro también. ¿Ah, sí? ¿Por qué no venía acá? Venga usted, mi amor. Muero por tener algo contigo. ¿Cómo le pasaste? Bien. Aunque me caí otra vez. Pero vos sos jugadita. Sí, estoy loca. ¿Ah? No, pero está bueno, es simpático. ¿Te gusta que sea loca? Sí. ¿Sí? Sí, porque si no sería... Hombre, que no te arriesgue a nada. De una manera loca. Mira, Nos vamos a tapar los dos. vos, si entramos... Muy bien, hombre. Ay, con mami. ¿Cómo te aprovechas de mí? No, es bien. Bueno, quédate ahí, yo te voy a cubrirte. Yo te doy calor. Vamos a tomar un... ¿Un champán? Vale. una Dame. copa. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. ¿Por qué miras para adentro del camarote? ¿Querés que te se ve para adentro? No. Ahí hace menos frío, sí. Después podemos ir un rato. Voy a pensar. Si te cae el corcho, nos casamos. ¿Cómo sé si te cae el coche? Así se en Argentina. ¿Así se dice? No quiero ser el guardián que cuida. Salud por esta cita, estuvo buenísima. Me encantó, me hacía falta salir de la casa. Me hacía falta hacer una descarga adrenalínica. ¿Y cómo lo estás pasando? Bien. O sea, conmigo, en general. Bien, lo estoy pasando bien. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo. Déjame estar. Yo estaba saliendo re poco con vos, me hacía falta salir, te extrañaba, tenía ganas de pasarle bien un rato. ¿Y lo has pasado bien ya? Sí. A la cita acá adentro del yate me encantó, fue una locación muy distinta para mí. Más adentro estaba en un mall, yo sin embargo sentía que estábamos en el medio del mar o en un lago. El clima nos súper acompañó, había una súper luna gigante. El otro día cuando volviste ahí y me diste el CD... No te lo di no me lo yo, diste a te mí, lo mandé con se lo mandaste Bernardo. con Bernardo, me enojé, quedé enojado. ¿Por qué? No tiene por qué enojarse conmigo. Sí, obvio que sí. No Pero sí, mira, lo que es pasa- celos, no, lo que es, se trata de la situación de que yo esperaba que me dieras el CD a mí para encontrarme con vos, porque hace como 2 semanas que no salía, y me lo mandas con otra persona. Entonces yo digo, mira esta pendejita, si yo le reviento la situación y ella me pide algo que le guste y se lo mando con otra mina. Con Jenny. Ah, te lo mando con Jenny. ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? No, sí. Ya deja de retarme. Y yo dije... Ya, pues no me retes. No, si te estoy No me retando. gusta que me reten. Sí. No, Sí, ahí. no me gusta. No, aprende a escuchar. No. Sí. No. No sé Ya, chiquitini. perdón. No quiero que me reten más. Ya, pues no te enojes conmigo. No, un beso. No, un beso. Hipnotízame, ya no me importa más. Róbame el alma, hechízame. No, igual te extrañaba, quería salir un rato, pasarlo con vos bien. Me hace bien salir con vos, obviamente, con la persona que te gusta. A cualquier persona le gusta salir. Aunque te traiga una ola asesina. Sí, demás. ¿El piropo te gustó? Sí. Es que me gustan tus frases. Eres demasiado divertido para hablar. La otra vez hice una, te lo puedo decir. Te miro y te observo. Y no sé qué me pasa por dentro. Creo que mi corazón, que no entra en razón. Creo que tú, Dominic, sos mi loca pasión. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustó? No se me hace difícil hacer una rima cuando realmente salen del corazón y son las cosas que uno siente y son la real sensación. En cada cita que vamos teniendo me trato de acercar un poquito más, me siento pololo también a la vez, es como una mezcla rara.
creo que sigo avanzando positivamente. Pucha, yo siento que somos el uno para el otro. Me siento confundida. ¿Confundida? Tú siempre en mí apareces, enredando mi destino. ¿Y qué tendría que hacer, por ejemplo, para romper esa confusión que te gustaría? No sé. Yo creo que a medida que los días van pasando y tengo más citas y todo eso, como que me voy dando cuenta de que algunos me gustan más que O sea, otros. obvio que entiendo que puedas tener un poco de confusión. Pues Es lógico. Sí, obvio. Pero yo quiero romperte esa confusión, obvio, que yo quiero terminar conquistando y quiero terminar con vos. Aunque mande la razón, quien decide es el amor. No, yo se los dije. Que termine con Dominic, después lo voy a gorrear en cualquier lado. No, Vas a ser mi amante. voy a ser tu amante. Seré tu amante bandido, bandido. En caso de no ganar, Ah, ya, pero lo sé por lo menos. ¿ah? O sea, que no te vas a enojar tanto y puedes seguir con... No, guarda. Con la idea de... Depende. Si me mantienes ahí, puede ser. Si no, cualquiera te puede patear el asado. ¿Me entendés? Ah, ya. Tampoco me puedes tener ahí como una sobra. Pero obviamente no Pero quiero estás eso. dispuesto a hacer el patas negras. Depende. Ah. Depende. Yo quiero salir de aquí con un novio y pretendo estar tranquila. Yo solamente quiero escoger a uno. Y nada, solamente lo hice como una broma, como para ver cómo reaccionaba Joche después de su error de haberme ofrecido a ser mi amante. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, Entonces tú me dices, no, yo puedo ser tu amante, entonces como que se me pasa. Y me da este momento de confusión. No. Que no me tenga como una segunda opción. No ¿entendés? te tengo como una segunda opción. Lo que más quiero es que terminemos juntos, todo esto. ¿Por qué? Porque somos uno para el otro, ¿qué te lo dije? Siento que cada día me voy acercando más a Joche. Joche me agrada mucho y creo que la relación que estoy construyendo con Joche cada vez se va haciendo más real. ¿Por qué suspiro? Bueno, me siento bien. Todos los días me gustaba un poquito más. ¿Te gusta mi barba o no? ¿O te gusta así? No me gusta así. ¿O me saco? No, mi amor, sí me gusta así. Me gusta estar así, pechuchado con vos. Así. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, con Qué lindo, mi Joche. Así me hacía mi mamá cuando era chico. Hacía ¿Ya beso en la frente? en el cachete o en la frente. Mi papá igual. Lindo. Es lo menos caliente. Pero creo que no. Es hora de que nos vayamos a la casa. ¿El camarote? No, a la casa. Pero no podemos bajar acá. Estamos en Sí, medio nos del lago. podemos. No, sí, nos podemos bajar. Bueno, tendría que manejar hasta la costa. No. Bueno, vos te quedas acá afuera y yo voy manejando. Nada, me pasé súper Mi bien. Jochi. Con los ojos cerrados te doy un beso. Mi relación con Dominic está avanzando positivamente, necesitaba salir con ella, estaba un poquito bajoneado porque no salía, pero bueno, cada vez que salgo con ella es como que me da esa pizca de magia. En cada prueba yo le voy a seguir poniendo toda la onda para seguir progresando y obviamente que quiero el beso o el abrazo de ella para sentirme totalmente seguro para quedarme con ella. De mis amores. Pero espérame, te me estás escapando. Aquí por acá. Espero que las cosas con Joche sigan evolucionando bien, que él se siga sintiendo cómodo conmigo y yo también. Espero que podamos construir algo muy lindo.